Hoy vamos a aprender CSS Grid desde cero. Vamos a aprender paso a pasito cada uno de los conceptos que nos van a llevar a poder tener un entendimiento de cómo funciona. Esto nos va a permitir crear layouts o maquetados responsives con un poco más de complejidad de la que nos puede ofrecer simplemente DisplayFlex. No hace falta que conozcas cómo funciona DisplayFlex para poder tomar este curso conmigo, pero sí es un poquito necesario que lo comprendas porque vamos a explicar las diferencias y el por qué uno no es mejor que otro, sino que ambos se complementan. Así que una vez dicho todo esto, vamos al siguiente curso de CSS Grid. Hoy vamos a aprender por qué CSS Grid es el mejor amigo de Flex. Para empezar, fíjense que yo tengo esta página con estos estilos iniciales. Ustedes simplemente van a venir a la descripción de este video, van a tener el link que les va a dar acceso a esta carpeta Initial Grid. Dentro de ella tienen los archivos iniciales para que podamos comenzar con los mismos estilos que yo tengo exactamente aquí, este curso de CSS Grid. Fíjate que tengo simplemente un div con la clase container y otros 6 divs con la clase gridItem y el div con la clase gridContainer. Luego tengo un reseteo por defecto de los estilos del navegador. En el body tengo esta familia de fuente. Todas estas líneas de código del background son básicamente de una página web. Simplemente las copié para tener este color de fondo bastante bonito. Una mínima altura de 100 viewport heights y un display grid con un place item en center. Esto hace que el hijo del body, que en este caso es el grid container, se centre tanto horizontal como verticalmente. Ya vamos a ver cómo funciona. Luego tenemos al div con la clase grid container con estos estilos. Le voy a poner un ancho máximo de 900 píxeles. Luego tengo a los grid items, que son cada uno de estos con los colores que tienen un número dentro, con estos estilos: tamaño de fuente, peso de la fuente, color del texto y un alineamiento del texto en el centro. Luego, cada uno de ellos, seleccionado por el selector NTHChild, le di un color característico a cada uno de ellos. Ustedes igualmente van a tener en la descripción el acceso a estos dos archivos para que podamos comenzar con este curso. Y una vez comenzado, vamos a aprender por qué CSS Grid es el mejor amigo de Flex. Tengo acá unos pequeños apuntes para demostrarles por qué CSS Grid es el mejor amigo de Flex. Ya sabemos nosotros que con DisplayFlex nos va a servir básicamente para poder tener elementos uno al lado del otro. Por ejemplo, si tuviese estos dos elementos, Flex Item, uno abajo del otro, y quiero ponerlos uno al lado del otro, lo puedo hacer simplemente con la propiedad DisplayFlex. Le damos DisplayFlex y automáticamente se ponen uno al lado del otro, ¿sí? Y si fueran más elementos, serían más elementos uno al lado del otro. Pero fíjate que con CSS Grid lo que podemos lograr son cosas locas como estas. Un elemento ocupando todo este espacio, lo que le da un aspecto de formato reel o formato de video corto. Luego tenemos este que tiene un ancho, es en formato horizontal, y luego dos pequeñitos acá abajo ocupando también espacio. Esto con DisplayFlex es imposible de hacer. Pero ¿por qué son mejores amigos a pesar de esto? Porque imagínate que nosotros tengamos acá este contenedor, luego tengamos acá otro contenedor aquí debajo, este de por acá. Y fíjate que aquí tenemos dos contenedores. Y si yo tengo acá un contenedor papá y quiero que estos dos que están adentro se pongan uno al lado del otro, lo puedo hacer simplemente con DisplayFlex. Le damos DisplayFlex al contenedor verde y automáticamente se va a posicionar el elemento al lado del otro, lo que nos va a permitir tener maquetados así de buenos como estos. Fíjate en este ejemplo en el cual estoy utilizando DisplayGrid, pero dentro de cada una de las cards estoy utilizando a su vez DisplayFlex. Fíjate que acá tenemos en DisplayFlex, como lo puedes ver, he utilizado DisplayFlex para poner a los elementos uno al lado del otro. Fíjate que si se lo quito, el texto de Janet se va hacia abajo, pero si le vuelvo a dar el DisplayFlex, se posiciona uno al lado del otro. Entonces fíjate cómo dentro del grid item estoy utilizando DisplayFlex, simplemente lo puedo hacer con DisplayFlex. Dependiendo del tamaño, va ocupando cada card el espacio que tenga que ocupar. Este va a ser una de las prácticas finales que vamos a hacer en este curso para poder afianzar todos los conocimientos que vamos a aprender. Acá tenemos todo el temario de todo lo que vamos a ver. Acabamos de ver por qué CSS Grid es el mejor amigo de Flex. Lo veo en el siguiente video donde vamos a aprender a crear columnas con Display Grid.
Y continuamos aprendiendo CSS Grid, gente, y lo que vamos a aprender ahora es a crear columnas con Grid. Simplemente abran Visual Studio Code, arrastren la carpeta que les pedí que descarguen de Google Drive, está en la descripción. Vamos a tener un archivo index y estilo CSS, simplemente abrimos con Live Server y aquí tenemos a nuestra página web donde vamos a estar probando y aprendiendo Display Grid. Para poder empezar a trabajarlo vamos a hacer con el Grid Container. Recuerden que siempre tenemos que trabajar y darle Display Grid al Grid Container para poder trabajar con los elementos Grid Item. Así que vamos a empezar, le vamos a dar Display Grid. Esto a simple vista no hace nada, pero si presionan F12 sobre la página web, vamos a poner en la parte de abajo. Y fíjate que aquí en el Grid Container ya tenemos activado lo que es el Display Grid. Si yo le doy un clic, me van a aparecer las líneas del grid. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros crear columnas en Display Grid? Para crearlo simplemente lo hacemos con la propiedad Grid Template Columns. Acá nosotros básicamente tenemos que especificar qué tamaño va a tener cada una separado de un espacio. Por ejemplo, 100 píxeles. 100 píxeles me va a crear dos columnas de 100 píxeles. Si escribo 100 píxeles nuevamente, me va a crear tres columnas de 100 píxeles. Y así nosotros podemos poner un espacio y 100 píxeles nuevamente y vamos a tener 4 columnas. Y fíjate que si hago un clic exactamente por acá, se me activa lo que vendría a ser la grid. Me indica las columnas que tenemos, las líneas de columna y líneas de fila. Fíjate que si yo con 6 elementos elijo tener 4 columnas de 100 píxeles, hay dos espacios, dos cuadraditos aquí abajo a la derecha que van a estar vacíos. Esto es básicamente porque no tengo los elementos necesarios para poder llenarlos, pero eso no significa que la grilla no se haya creado, ¿sí? Ya que por más que no tenga con qué llenarlos, la grilla ya se creó con 4 columnas y 2 filas, como la pueden ver por acá. Si tuviéramos más elementos, fíjate que voy a copiar más elementos y guardamos, se me va a crear una tercera fila. Se va a crear una tercera fila y si sigo se va a crear una cuarta fila y así sucesivamente. Y de esta manera ya sabemos cómo crear columnas con Display Grid. Los veo en la siguiente sección de este video donde vamos a aprender a crear filas, ya que no solamente podemos dejar que Grid las cree automáticamente en base al contenido que tengamos, como acabamos de ver, sino que podemos crearlas nosotros de manera manual, establecer cuántas filas y columnas vamos a tener. Ahora que hemos aprendido a crear columnas de forma manual con Grid, vamos a aprender a crear filas, creando filas con CSS Grid. Para poder crear filas con CSS Grid lo hacemos con la propiedad Grid Template Rows. Rows significa filas, así que de esta manera, e igual como hacemos con Grid Template Columns, podemos nosotros especificar el ancho de cada fila. Si quiero tener una sola fila de 100 píxeles de altura, lo vamos a especificar de esta manera. Fíjate que a pesar de especificarle que quiero tener una sola fila, tenemos dos filas. La segunda fila son para los elementos 5 y 6. Si yo quisiera menos filas, simplemente voy a poner 100 píxeles y 100 píxeles dos veces más. Por lo tanto, vamos a tener 6 columnas de 100 píxeles y una sola fila de 100 píxeles o de 300 píxeles tal vez. De igual forma podemos especificar 100 píxeles, 100 píxeles y 100 píxeles. Y fíjate que vamos a tener en la grilla 3 filas de 6 elementos. En este caso tendría que eliminar algunas columnas, elimino solamente 2, me quedo con 4, para que los elementos 5 y 6 puedan ocupar la siguiente fila. Si a mí no me interesara tener más filas, ya que no tengo tantos elementos, simplemente voy a eliminar una fila, me voy a quedar con 2 filas, me quedan 2 espacios libres, así que podría agregar 2 elementos más, 1, 2. Y fíjate cómo creamos una cuadrícula con CSS Grid en muy poquito tiempo. Así que ya aprendimos a crear filas y columnas con Grid. Lo veo en la siguiente sección donde vamos a aprender a darle separación entre cada uno de los elementos con Grid, usando la propiedad Gap, que es mucho mejor que Merge. Lo veo en la siguiente sección. Bienvenidos a la nueva sección de este curso donde vamos a aprender cómo darle separación a cada uno de los elementos en Grid. Fíjate que en nuestra grilla, tal cual como la dejamos, si yo quiero separar, por ejemplo,
a un elemento de otro, tendría que venir a ese elemento y darle, por ejemplo, un margin bottom de 10 píxeles. Guardamos y ahí se está separando, obviamente, pero tendría que hacer esto con cada uno de los elementos para poder separarlos. Es algo realmente inviable. Por lo tanto, para solucionar esto, tenemos que venir al contenedor padre grid container, y grid tiene una propiedad muy buena que se llama gap. El gap nos va a permitir darle separación. Por ejemplo, 10 píxeles los separa tanto en la línea de filas, es esta que tiene el número 2, y las líneas de columna que tenemos 1, 2 y 3, 4 y 5, ya que las primeras también cuentan. Pero los va a separar solamente entre las líneas de columna 2, 3 y 4, y solamente la línea de fila 2. Fíjate que la propiedad gap le da separación a todos los elementos, tanto en línea de columna como en línea de fila. Podemos comentar esto y darle también column gap y darle 10 píxeles. Solamente se van a separar entre las líneas de columna. Y si puedo comentar esto y le pongo row gap 10 píxeles, solamente se van a separar en la línea de fila. Guardamos y acá tenemos las tres propiedades que nos permiten separar a los elementos, ya sea en la línea de fila y columna al mismo tiempo, línea de columna con column gap y línea de fila con row gap. Así que ya aprendimos por qué usar gap es mucho mejor en grid, y los veo en la siguiente sección, donde vamos a aprender un video muy importante que son las unidades de medida en grid y las fracciones, ya que no solamente podemos establecer columnas con tamaño de píxeles, también podemos usar porcentaje, ancho del viewport y demás. Y una unidad muy especial que se llama FR, llama exactamente así. Esta unidad de medida es muy importante que la conozcamos, así que los veo en la siguiente sección de este video, donde aprenderemos unidades de medida en grid y FR, las fracciones. Y continuamos aprendiendo CSS Grid, y en este momento vamos a aprender las unidades de medida de grid y la fracción. La fracción es una unidad de medida que es única de CSS Grid, así que vamos a aprender cómo utilizarlas. Hasta ahora lo único que hemos realizado es definir columnas y filas con unidades absolutas de píxeles. Los píxeles son bastante buenos a la hora de definir una medida absoluta, pero en cuanto a tamaños de columnas o filas no son del todo la mejor opción. Fíjate que además de 100 píxeles nosotros podemos definir en porcentaje. Una sola columna de 100% me va a crear una sola columna de 100%. Dos columnas de 50% me va a crear dos columnas con la mitad del tamaño de todo el contenedor. También puedo tener una columna de 50% y dos columnas de 200 píxeles, por ejemplo. Y fíjate que como la unidad de píxeles no es exacta como el porcentaje, me sobra un pequeño espacio en el contenedor acá. Pero nosotros vamos a aprender ahora que existe una unidad de medida exclusiva de CSS Grid, que es mucho mejor que los porcentajes, las fracciones. Fíjate que si pongo una fracción, una sola fila de una fracción corresponde al 100%. Dos filas de una fracción corresponden al 50%. Dos filas que van a estar ocupando el 50% de todo el contenido. Estas fracciones se pueden ir repartiendo. Fíjate que si pongo una fila de una fracción y una segunda fila de dos fracciones, la segunda columna agarra proporcionalmente lo que vendría a ser el tamaño de dos fracciones. Fíjate que esta columna de una fracción, si nosotros duplicamos este tamaño de nuevo, nos daría el tamaño de la segunda columna. Si puedo crear otra columna de 3 fracciones, fíjate que la tercera columna es mucho más grande que la segunda y que la primera. La primera columna una fracción, la segunda son 2 fracciones y la tercera columna son 3 fracciones. Es decir, hagamos de cuenta que son 3 veces la columna número 1. Las ponemos exactamente acá y nos va a dar el tamaño de ancho de esta columna de acá. Fíjate que en cuanto a las filas, también nosotros podemos definirla en fracciones, aunque no es muchas veces, en la gran mayoría de las situaciones, la mejor opción. Si tengo dos filas de una fracción, se van a quedar así de pequeñitas. Esto es porque cada una de las filas van a tomar el ancho del contenido que tengan. Fíjate que si en el grid item número 6 le pongo un párrafo y guardamos, ahora automáticamente tanto la primera fila como la segunda fila van a tener la misma altura.
Si yo quiero darle más altura a la segunda fila, le puedo poner directamente dos fracciones y fíjate que la primera fila se hace un poco más pequeñita y la segunda fila tiene el tamaño de dos fracciones, es decir, el doble de alto en la primera fila. Y así sucesivamente podemos seguir con 3, con 4 o con 5 fracciones. Así que una vez aprendido esto, ya tenemos el concepto necesario para poder pasar a Responsive con CSS Grid. Vamos a aprender min-max, autofit, autofill y la función repeat. Así que no te vayas de este video, te invito a que sigamos viendo la siguiente unidad donde vamos a aprender a cómo crear un maquetado responsive con CSS Grid. Continuamos aprendiendo Display Grid, gente, y vamos a aprender ahora conceptos fundamentales como min-max, autofit y autofill. Y como no, el concepto de la función repeat, ¿sí? Para empezar vamos a venir y vamos a eliminar este texto de por acá. Lo vamos a dejar tal cual estaba con el numerito 6 exactamente por aquí. Y vamos a guardar. Simplemente actualizamos y se debería ver así. Vamos a eliminar esta línea de código de Grid Template Rows. Las eliminamos. Y tenemos acá nuestras columnas. Les voy a poner directamente una fracción y una fracción. Sepan que una fracción y una fracción es exactamente lo mismo que si yo hiciera dos fracciones, dos fracciones. Fíjate que ambos contenidos se reparten en mitad y mitad. Automáticamente 4FR sería el 100% y si yo lo reparto entre 2, 2 y 2, son el 50%. Pero fíjate que si yo quiero seguir creando columnas, tengo que repetir un FR y seguir repitiendo por cada una de las columnas que yo quisiera tener. Permitime que voy a comentar estos conceptos. Los voy a dejar comentado acá en el video. Más que nada para que vamos viéndolos. Así podemos ir atacando a cada uno de ellos. Primero veamos la función repeat. La función repeat nos sirve para no tener que estar escribiendo columna por columna cuánto tamaño yo quiero que tengan. Por ejemplo, si directamente quiero 3 columnas que van a ser de una fracción del mismo tamaño, uso la función repeat y pongo 3FR, 3,FR, una FR. Guardamos y fíjate que pasa lo mismo, es exactamente lo mismo. Puedo poner 2 si quisiera, o 5 columnas de una fracción, o tal vez 4. Y fíjate que esto funciona bastante bien, no tengo que estar poniendo 4 veces una fracción y eso me cansaría bastante y no quiero cansarme, gente. Ahora bien, un concepto que también tenemos que saber es el min-max. Acá en lugar de una fracción podríamos poner la función min-max. Es decir que como mínimo cada columna va a tener 100 píxeles de tamaño y como máximo una fracción de tamaño. Entonces fíjate que si yo inspecciono exactamente por acá y hago esto más pequeñito, las columnas no van a ser más pequeñitas que 100 píxeles. Yo le puedo poner 300 y fíjate que se me está rompiendo mi maquetado debido a que como mínimo las columnas van a tener 300 píxeles de ancho. Le podemos poner la mitad o tal vez 120. Pero esto fíjate que provoca que se esté rompiendo, se está rompiendo exactamente todo mi maquetado. Yo le puedo poner, bueno, como mínimo vas a tener 50 píxeles y como máximo una fracción. Igualmente se sigue rompiendo. Fíjate que no se achican a menos de 50 píxeles y como máximo ocupan una fracción cada columna. Acá le puedo poner 3 columnas en realidad, o tal vez 2. Cambiamos el 3 por el 2 y ya tenemos 2. Pero estas no se van a hacer más pequeñitas que 50 píxeles. Le podemos cambiar por 100. No se hacen más pequeñitas que 100 píxeles. Y como máximo van a tener una fracción. Por lo tanto, si el tamaño de la pantalla es más ancho, nuestras columnas se van a expandir de manera indefinida. Y ahí es donde entran nuestras dos funciones favoritas que se llaman autofit y autofill. Acá, en lugar de establecer las columnas que queremos tener, fíjate que acá establecí en dos columnas, nosotros podemos utilizar la función, por ejemplo, autofill. Guardamos, vamos a hacer más grande esto y acá lo único que vamos a tener que realizar es quitarle el máximo ancho al contenedor. Se lo vamos a quitar, quitamos esta línea de código y guardamos. Ahora fíjate cómo la grilla se volvió flexible, es decir, como mínimo
cada una de mis columnas van a medir 170 píxeles, pero conforme tenga más espacio, se van a ir creando columnas de 170 píxeles en base al espacio que yo pueda tener. En cuanto tengo menos espacio, se crean menos columnas de 170 píxeles y se generan más filas, porque obviamente a menos columnas, más filas. El AutoFit nos sirve para que detecte el propio navegador cuántas columnas se van a ir generando de 170 píxeles en base al tamaño que yo tenga de pantalla. Y el AutoFit es lo mismo, solamente que fíjate las diferencias. Vamos a cambiar esto por Fill. Y la única diferencia de AutoFit con AutoFill es que AutoFit va a intentar rellenar todos los espacios que sean posibles en todas las situaciones. Por ejemplo, fíjate que si yo alejo esto y hago más grande, el 6 está rellenando el espacio, es decir, se está rellenando con cada una de las columnas que se van a ir haciendo más grande que 170 píxeles u ocupando 170 píxeles de ser necesario para que puedan entrar. Pero en ningún momento queda algún espacio vacío. En cambio, fíjate que si ahora cambio yo este valor de aquí, lo voy a cambiar por AutoFill y guardamos, ahora queda un espacio vacío. ¿Por qué? Porque solamente en este ancho de contenedor de borde blanco me entran 6 columnas de 170 píxeles. No me entra ninguna más y tampoco tengo más elementos. En cambio, AutoFit, guardamos, lo que va a hacer es intentar rellenar todos los espacios vacíos que me puedan quedar. Fíjate acá como el 6, la columna número 6, está rellenando este espacio por más de que tenga que agrandarse un poquito más que 170 píxeles para hacerlo, ¿sí? En este caso, los 6 elementos tienen el mismo tamaño de ancho de columna, es decir que se han agrandado un poquito más gracias al AutoFit para poder completar todo este contenedor con columnas y no dejen ningún espacio vacío. Asimismo, ya saben, para usar, acá podemos definir nosotros las columnas de manera manual o podríamos decir AutoFit. Hace todo el trabajo por mí, yo no quiero hacer nada más y conforme tenga más espacio, créame más columnas que como mínimo tengan que tener un tamaño de 170 píxeles y como máximo una fracción. Este valor de una fracción ayuda a que se pueda adaptar y sea responsive. Fíjate como cada columna tiene el mismo tamaño de ancho que la otra y hemos creado fácilmente un maquetado responsive con una sola línea de código. Y si acá además le podemos sumar un gap para agregarle separación, podemos separar los elementos y queda mucho mejor. Así que acá vamos a aprender Grid Responsive en 2 pasitos. Vamos a dar por entendido este tema y vamos a aprender en el siguiente video. Vamos a ver 2 cosas muy importantes que tenemos que aprender de CSS Grid, que son las líneas de columna y líneas de fila. Así que los veo en la siguiente sección para que aprendamos qué demonios son las líneas de columnas y las líneas de filas. Continuamos aprendiendo CSS Grid y ahora vamos a aprender qué demonios son las líneas de fila y las líneas de columna. Para ello no vamos a necesitar escribir ninguna línea de código, pero sí vamos a tener que expandir nuestro navegador. Vamos a apretar clic derecho e inspeccionar en la página web. Acá vamos a poner en responsive en un zoom de 75%. Vamos a hacer más pequeñita la página de esta manera. Y lo próximo que vamos a realizar es apretar un clic acá donde dice Grid. Simplemente le damos un clic. Y fíjate cómo se pintan acá unas líneas con unos numeritos. Si nosotros nos vamos a Layout, podemos venir acá y fíjate que yo puedo apretar un clic exactamente por acá y cambiar el colorcito de lo que serían las líneas para que pueda elegir el que sea más visible para mí. En este caso le voy a poner este color verde de modo tal de que sea lo más visible posible. Y fíjate que tenemos líneas de fila y líneas de columna. Fíjate que acá tenemos las líneas de columna. Tengo la primera línea de columna exactamente por aquí. Luego tenemos la segunda línea de columna, la tercera, la cuarta línea y la quinta línea de columna. ¿Por qué nos interesa saber que existen estas líneas de columna? Porque yo puedo más adelante en la siguiente sección vamos a aprender cómo podemos decirle a un contenedor grid hijo, por ejemplo el número 1, que ocupe un ancho de columna desde la línea de columna
número 1 hasta la línea de columna número 3, por ejemplo. Por lo tanto, este número 1 va a ocupar todo este ancho desde la línea de columna 1 hasta la línea de columna 3. Eso lo podemos realizar. También podemos hacer lo mismo con las líneas de fila. En este caso, como tengo solamente 2 filas, tengo 3 líneas de fila. Línea de fila número 1, línea de fila número 2 y línea de fila número 3. La 1, la 2 y la 3. Si yo le digo al elemento número 1 que ocupe desde la línea de fila 1 hasta la línea de fila 3, va a ocupar las 2 filas, y si le digo que ocupe desde la línea de fila 1 hasta la línea de fila 3, va a ocupar todo este ancho de por acá. Va a ocupar todo este espacio de por acá, y los demás elementos se van a ir empujando. El elemento número 2 se irá hacia acá, el 3 hacia acá, el 4 va a venir hacia acá, y el 6, el 5 y el 6 seguramente estarán por acá. Y se va a crear una tercera fila debido a que el número 1 va a estar ocupando todo este espacio, ¿sí? Y este es el concepto de las líneas de fila y columna, ¿sí? Simplemente tienen que saber que están línea de fila 1, línea de columna 1, perdón, línea de columna 2, 3, 4 y 5. Si tenemos solamente 2 filas, tenemos simplemente 3 líneas de fila. Línea de fila 1, línea de fila 2 y línea de fila 3. Y esto nos va a permitir a nosotros decirle a los elementos que ocupen cierto espacio, más columnas, más filas, menos filas, simplemente conociendo el concepto de las líneas de fila y las líneas de columnas. Así que los veo en el próximo video, donde vamos a estar aprendiendo la teoría sobre qué propiedad tenemos que utilizar para nosotros poder decirle, por ejemplo, al elemento número 1 que ocupe desde la línea de fila 1 hasta la línea de fila 3. Y continuamos aprendiendo CSS Grid, y en esta parte del curso vamos a agrupar estos 3 puntitos, el 9, el 10 y el 11, en un solo video. Lo voy a resumir en un solo video, ya que siento que se pueden explicar en un solo video. Vamos a estar resumiendo estos 3 puntos en un solo video, ya que conociendo los conceptos de líneas de columna y líneas de fila que aprendimos en la sección anterior, vamos a poder atacar todos estos conceptos que tenemos por acá. Simplemente tenemos que abrir nuestro editor de código. Abran su página web donde está la grilla, simplemente la ponemos por acá. Algo que vamos a tener que realizar también es simplemente eliminar esta propiedad de display grid y place items en center, ya que nos está causando un pequeño problema a la hora de darle un máximo ancho, por ejemplo de 1000 píxeles a nuestro grid container. Fíjate que ahora el máximo ancho es de 1000 píxeles. Y basta nada más con que le demos un margin arriba y abajo de unos 200 píxeles para que se pueda mostrar hacia abajo, ¿sí? O bien le puedes dar un margin arriba de 200 a la derecha de automático, abajo de 0 y a la izquierda de automático. Entonces bien, ya conociendo lo que serían las líneas de fila y columna, línea de columna 1, 2, 3 y 4, línea de columna 2, línea de columna 1, y línea de columna 3. ¿De qué manera yo le puedo decir a mi elemento número 1, por ejemplo, que ocupe un ancho desde la línea de columna 1 hasta la línea de columna 3? Para hacer esto, básicamente tenemos que utilizar una propiedad que vamos a tener que aplicarla sobre el grid hijo. Fíjense que hasta ahora hemos estado aplicando propiedades que afectan directamente, que tienen que ser aplicadas directamente sobre el grid papá, el grid container. Pero en este caso yo tengo que ir al selector que me permite elegir al elemento en específico y decirle que va a tener un grid column start desde la línea de fila 1 y luego un grid column end, como lo pueden ver acá, hasta la línea de fila 3. Fíjate que si hacemos esto y guardamos, nuestro elemento número 1 mágicamente ahora está ocupando desde la línea de columna 1 hasta la línea de columna 3. Recuerden que aquí se encuentra la línea de columna 2. 1, 2 y 3. Fíjate cómo ahora nosotros podemos controlar el espacio que va a ocupar cada uno de los elementos de una forma mucho más fácil que si estuviésemos con Flex. Con Flex tendríamos que jugar con el ancho de los elementos, acomodarlos un poquito a los demás. En cambio en Grid los demás elementos se van acomodando conforme el espacio que el elemento, en este caso el 1, va dejando. Supongamos que ahora yo quiero que ocupe desde la línea de fila 1, esta de por acá, hasta la línea de fila 3, que es esta de acá. Esta es la línea de fila 2.
Para hacerlo vamos a utilizar grid row end, grid row start, grid row start desde la línea de fila 1, luego grid row end hasta la línea de fila 3. Y si guardamos, fíjate ahora como el elemento número 1 está ocupando desde la línea de fila 1, que es esta de por acá, pasando por la línea de fila 2 hasta la línea de fila 3. Y automáticamente al hacer esto, como los demás elementos ya no tienen más espacio a donde posicionarse en base a los 170 píxeles como mínimo que yo le di de ancho mínimo que deben tener, este elemento número 6 no le queda otra que tirarse hacia abajo, creando así una línea de fila número 4. Esta es la número 4, la 3, la 2 y la 1. Acá incluso podemos jugar con los elementos, tal vez yo al 6, para que esto no quede vacío, le puedo venir aquí debajito y decirle a vos, yo quiero que ocupes desde la línea de columna número 1, grid column start, hasta la línea de columna con grid column end hasta la línea de columna 3. Guardamos y ahí fíjate cómo el número 6 completa ese espacio. Tal vez puedo venir y decirle a que mi elemento número 4 ocupe desde la línea de fila número 2, que es esta, a donde él empieza, hasta la línea de fila número 4, que es esta de por acá. Esta es la 4, esta es la 2, esta de acá es la 3. Y esta es la línea de fila 1. Por lo tanto, si yo vengo acá, copiamos grid row start desde la línea de fila número 2, ya lo sabemos, hasta la línea de fila número 4. Ahora fíjate cómo vamos completando los espacios que quedan vacíos, ¿sí? Esto es muy hermoso y es muy lindo de hacer. Fíjate lo fácil que es de hacerlo y realmente está muy bien. Pero para no complicarnos demasiado vamos a eliminar todo esto y vamos a aprender una forma de abreviar estas propiedades que estamos aplicando acá. Hay una forma de abreviarlo mucho más fácil que esta que está acá. Por ejemplo, yo puedo eliminar esta propiedad y puedo escribirla de esta manera. En vez de grid column start, grid column end, simplemente con grid column le digo empieza desde la línea de columna 1, separado por una barra, hasta la línea de columna 3. Guardamos y fíjate que la propiedad se está aplicando justamente. Acá más de lo mismo. Grid row va a empezar desde la línea de fila 1 hasta la línea de fila 3. Podemos comentar esta propiedad y fíjate que si guardamos es exactamente lo mismo, no ha cambiado nada porque estas dos propiedades equivalen a esta de acá y estas dos propiedades equivalen a esta de aquí. Es una forma de abreviarlas y es mucho más entendible también. Así que una vez aprendido esto, vamos a aprender en el siguiente video. Vamos a darle un tilde a estos tres conceptos que los hemos aprendido ya. Vamos a aprender cómo podemos superponer elementos en CSS Grid. Luego tenemos los conceptos de las grid áreas, que realmente son muy buenos los conceptos y muy importantes de aprenderlos. Así que primero vamos con elementos superpuestos y los veo en la siguiente sección. En esta sección aprenderemos cómo superponer elementos con CSS Grid, cómo poner un elemento uno arriba del otro. Para hacer esto vamos a estar utilizando lo que vendrían a ser las propiedades y lo que hemos venido aprendiendo en base a las líneas de fila, como las podemos ver acá, y las líneas de columna, estas de por acá. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos superponer elementos? Lo podemos hacer utilizando los conceptos que hemos aprendido de grid column y grid row. Grid column y grid row nos permiten posicionar un elemento en base a las líneas de fila o las líneas de columna. Por lo tanto, fíjate que ahora mi elemento número 1 está ocupando desde la línea de fila 1 hasta la línea de fila 3 y desde la línea de columna 1 hasta la línea de columna 3. ¿Qué pasaría si yo le digo al elemento número 6 que ocupe exactamente la misma posición? Copio estas propiedades y se las voy a pegar acá. Y está pasando algo realmente loco. Fíjate que el número 6 también está aquí, pero se puso encima del número 1. Fíjate que si venimos por acá, le bajamos la opacidad, poquito a poco se comienza a ver lo que sería el elemento número 1, que es de color naranja. Si le subimos la opacidad, se empieza a ver el amarillo. Lo dejamos en 799 de opacidad como estaba. Pero ahora bien, ¿cómo hago yo que se vea un elemento sobre otro? Es decir, suponiendo que a mí me interesa que el número 1 se vea por arriba de lo que sería el número 6,
basta con activarle primero una posición relativa y un z-index. La posición relativa nos permite activarle un z-index, y si yo le doy un z-index de 1, automáticamente el número 1 se empieza a ver, se ve por arriba del número 6. De hecho, creo que ni siquiera hace falta la posición relativa, la vamos a sacar, a ver, y guardamos, y ahí está. No hace falta la posición relativa. Le ponemos un z-index, lo que nos permite tener como un sistema de capas. Si yo le pongo que este tenga el número 1, automáticamente el otro, como no tiene z-index, se va a posicionar hacia atrás. Si tuviese un z-index de 10, el amarillo, obviamente el 10 es mayor a 1. Y así sucesivamente nosotros podemos posicionar a los elementos en base al z-index, que es nuestro sistema de capas. Y vean que superponer elementos en CSS Grid es bastante fácil. Con Flexbox o con Position sería la verdad algo sumamente difícil. En cambio acá fue tan fácil como copiar estas dos propiedades de Grid Column y Grid Row. Las copié desde el selector de mi elemento 1, las pegué en el selector de mi elemento número 6 y eso fue lo único que tuve que hacer. Y esta es una de las razones por las cuales CSS Grid es muy poderoso y mucho mejor que Flexbox. Mejor para este sentido, porque siempre vamos a tener que estar utilizando DisplayFlex para poder acomodar a nuestros elementos, ¿sí? Pero hacer esto con Flexbox sería muchas líneas de código y quebraderos de cabeza, además de utilizar otras propiedades. Así que una vez aprendido esto, ya aprendimos superposición de elementos, vamos a aprender las grid áreas en el siguiente video. En la siguiente sección de este video, no se vayan, los veo en la siguiente sección. Continuamos aprendiendo CSS Grid y ahora vamos a aprender lo que son las grid áreas. Grid áreas vamos a aprenderlo de la forma práctica, es decir que acá en este video vamos a resumir los conceptos del punto 13 y 14. Vamos a estar viendo grid áreas, explicando un poquito cómo es, pero más que nada codeando para poder aprenderlo de manera práctica. Así que una vez dicho esto, vamos manos a la obra. Lo que vamos a necesitar en realidad es crear lo que vendría a ser un header. Supongamos que vamos a tener un header en nuestra página, vamos a tener un main y un footer, y supongamos que tenemos acá debajo de un header una site. De momento vamos a comentar este HTML de aquí. Todas estas líneas de código, al no haber HTML, no importa de que estén o no estén. Así que de momento las voy a dejar ahí. Simplemente vamos a llamar a nuestro header, simplemente por su selector de etiqueta, al main también, y a la site y a mi footer. Les voy a dar a cada uno de ellos un color de fondo también para que podamos diferenciarlos. Luego tenemos el aside, que le voy a dar este color. Y finalmente el footer de color azul. Como pueden ver, no está pasando nada. Pero la idea y lo que vamos a hacer para practicar lo que sería grid áreas sería crear un maquetado. El típico maquetado de que tenemos acá una site. Tenemos por ejemplo un header acá arriba. Tenemos una site. Tenemos al main, que es toda esta parte principal de por acá. Y aquí abajito tenemos obviamente al footer. El pequeño footer. No sé ni por qué lo estoy escribiendo, pero bueno, es para que se vea mejor. Acá estaría el main, el aside y nuestro header o barra de navegación, la cabecera de la página. Esto es lo que vamos a crear con grid áreas. Y obviamente esto va a ser en la versión de escritorio, ¿sí? En la versión de móviles va a estar una cosa abajo de la otra. Así que una vez dicho esto, vamos a empezar a practicar grid áreas de manera totalmente práctica. Y tenemos que entender cuál es el papá de estos elementos, el body. Vamos a llamar al body. Venimos por acá. Acá ya lo seleccionamos, pero bueno, no importa, simplemente por temas del video lo voy a seleccionar nuevamente ya que tengo mis propiedades aquí abajito. Le vamos a dar un display grid. Fíjate cómo automáticamente Display Grid lo que hizo fue darle una altura a mis elementos. Todos tienen la misma altura de fila, están posicionados uno abajo del otro, uno arriba del otro. Y ahora lo que vamos a estar utilizando es Grid Áreas. Lo que vamos a tener que hacer es obviamente darle un display grid al body para que se active el grid. Una vez que la grid está activada, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir grid templates. Ahora básicamente acá tenemos que presionar un enter. Yo puedo presionar un pequeño enter y escribir abajo el nombre del área. Por ejemplo, mi header,
que tenga una altura de 70 píxeles. Guardamos y fíjate cómo poco a poco se va poniendo la altura. De hecho, eso está bastante bueno. Mi main va a tener una altura automática porque eso depende del contenido. Luego vamos a tener una site aquí abajo con una altura de 50 píxeles y finalmente un footer espacio una altura de 70 píxeles. Guardamos y ahí tenemos a nuestras áreas. Lo único que tendríamos que hacer también es venir a cada uno de estos elementos, darle la propiedad grid area y ponerle a cada uno el nombre suyo. Por ejemplo, header, este se va a llamar header, este se va a llamar main, este se va a llamar site y este se va a llamar footer. Guardamos y ahí tenemos creado una área con grid areas. Esto está bastante bueno, me dirán, pero ¿cuál es la magia? La magia es que yo ahora puedo venir a @media, le digo que a partir de un mínimo ancho de 800 píxeles, mi body va a cambiar los estilos. En este caso vamos a tener un grid template, solo que acá vamos a tener otra columna. Por lo tanto, presiono espacio, pongo header de nuevo. Acá en lugar del main, el main va a estar hacia la derecha y aquí a la izquierda vamos a tener el aside. Tenemos acá el aside que va a tener una altura automática porque esto va a depender del espacio que yo tenga, que me deje mi header y mi footer. Aquí abajito ya no vamos a tener el aside. El aside va a estar en la misma línea con el main y el footer va a estar ocupando sus dos columnitas. Hasta ahora hemos definido el alto de cada fila. Fíjense, esta es una fila donde el header está solito arribita. Este es otra fila donde está el main. Esta va a ser la parte principal de nuestra página, por lo tanto tiene una altura de fila automática y el footer que tiene una altura específica de 70. Ponemos una barra, presionamos enter y ahora yo puedo definir qué ancho quiero para cada una de las columnas. Por ejemplo, en esta columna le voy a dar 70 píxeles y automático en la siguiente. Fíjate qué es lo que pasó y acá no se está viendo como se debería ver debido a que tenemos que sacar estas comillitas que les puse acá, ya que me di cuenta de que le puse comillas. Si no va con comillas el nombre de la área, si lo vamos a sacar. Y fíjate que si guardamos, ahora ya tenemos el aside, que es este de color rosita. Aquí a la izquierda, a la derecha tenemos de color rojo nuestro main, abajo tenemos el footer de color azul y nuestro header arriba. Esto va a continuar así obviamente, pero si vamos a la versión de móviles, fíjate que se adapta y cuando pasamos los 800 píxeles se adapta a la versión de escritorio. Esto está bastante bueno, ¿sí? Y fíjate de intuitivo que es. Simplemente escribimos grid template, escribimos que acá va a estar nuestro header con una altura de 70. Acá va a estar primero nuestro aside, exactamente por acá. Y a la derecha nuestro main, que es este de por acá. Y abajito va a estar el footer solito ocupando las dos columnas, con su altura de 70 píxeles. 70 píxeles. Y finalmente acá abajo ponemos una barrita y escribimos aquí lo que sería el ancho de cada una de las columnas. Esta columna va a tener 200 píxeles de ancho, por lo tanto fíjate que la site ocupa esos 200 píxeles de ancho. Acá yo también podría decirle que mi site ocupe todo esto de aquí. Guardamos y fíjate que ahora el site está superponiéndose y quitando el espacio lo que sería el header a nuestra cabecera. O podríamos hacer lo mismo con el footer. Puedo poner acá el nombre de asite y fíjate que automáticamente está ocupando lo que sería el espacio que debería ocupar mi querido footer. O puedo hacer esto y directamente hacer que mi asite ocupe toda esta columna de por acá, quitándole el espacio al header y al footer y crear una página de este estilo. En cualquier caso, si tuviésemos otro elemento, por ejemplo, que quisiéramos nosotros tener acá nuestro aside y acá a la derecha, por ejemplo, otro aside, simplemente tendríamos que tener otro elemento acá que se llame aside nuevamente, y una vez que lo tengamos vamos a tener que crear nada más tres columnas. Acá vamos a tener aside y acá vamos a tener footer 3 veces. Obviamente acá le vamos a poner 200 píxeles, por ejemplo, para que esta columna del aside 200 píxeles, esta columna 200, esto automático va a ocupar todo el ancho que tenga disponible, que estos dos de la izquierda le dejen, y luego las alturas de cada uno de los elementos que están definidas acá en base a esto que pusimos por acá. En este caso voy a dejar todo como estaba, pero fíjate de intuitivo que es
realizar todo esto, ¿sí? Es bastante fácil y bastante bonito trabajar con grid areas. Así que una vez aprendido lo que son las grid areas, otro pequeño tips que quería darte es que fíjate que si vos acá en lugar de esto le pones un punto y guardamos, se queda vacío, queda ese espacio vacío. Asimismo podríamos ponerle un punto, por ejemplo, a la site, le vamos a poner un puntito y va a quedar vacío. En este caso se desarma completamente. Pero por ejemplo en una de las esquinas podemos ponerle un puntito y queda vacío. O en esta esquina de por aquí le pongo un puntito y queda vacío, ¿sí? Así que una vez aprendido esto, ya damos por aprendido lo que es el concepto de las grid áreas. Vamos a aprender en la siguiente sección el alineamiento de los ítems y la justificación de los ítems. Esto nos permite alinear el contenido de cada cuadrícula, ¿sí? Lo veo en la siguiente sección de este video. Continuamos aprendiendo Display Grid y ahora vamos a aprender el punto 15 y el 16, Align Items y Justify Items. Estos dos nos van a permitir alinear el contenido en la cuadrícula, pero Align Content y Justify Content nos van a permitir alinear a la cuadrícula entera, ¿sí? Vamos a abrir el editor de código, abrimos la página web, la ponemos hacia la derecha. Y lo que vamos a hacer es comentar, seleccionamos todo esto, control C, control K, control C y automáticamente si guardamos los estilos se habrán comentado. Esto también lo vamos a comentar, vamos a crear el div con la clase gridContainer. Acá está el elemento con la clase gridContainer y tenemos que crear 6 elementos con la clase gridItem. Div por 6 con la clase gridItem. Le ponemos el 1, el 2, el 3, 4, 5 y el numerito 6. Guardamos y fíjate que acá tenemos de nuevo a nuestros queridos elementos. Lo que vamos a venir a los estilos, vamos a comentar estas líneas de código de acá, control K, control C y guardamos y vamos a hacer lo mismo con las líneas de código de grid item 6, control K y control C. Ahora lo que vamos a tener que hacer es suponer que tenemos acá directamente con la función repeat 4 columnas que van a tener el tamaño de 100 píxeles o tal vez de 140. Fíjate que de repente me está sobrando espacio acá a la derecha. Todo el espacio que tenemos exactamente por acá me está realmente sobrando. Yo puedo alinear a mis elementos, a todos estos elementos, los puedo alinear para poder centrarlos o alinearlos hacia la derecha y demás. Para poder realizarlo, lo voy a poder hacer con la propiedad Justify Content. Justify Content sobre el grid papá, que es el grid container, le podemos poner end. Guardamos y se van al final. Le ponemos start y vuelven hacia el principio. Y si le ponemos center y guardamos, los elementos se alinean en el centro. Ahora supongamos que el grid papá tiene una altura específica. Por ejemplo, vamos a ponerle una altura de 700 píxeles. Fíjate que de pronto los elementos se estiran porque es el comportamiento por naturaleza del grid, pero nosotros con la propiedad Align Content le podemos decir center y de repente los elementos ya se centraron tanto de manera horizontal con Justify Content y de manera vertical con la propiedad Align Content. Pero fíjate que hizo falta que le demos un poquito de altura a lo que sería nuestro grid container debido a que los elementos estaban realmente apretaditos en la altura que tenía. Fíjate que si guardamos, le sacamos la altura, no está pasando nada con la propiedad Align Content. Vamos a devolverle la altura y fíjate que ahí los elementos se quedan en el centro del grid papá. Los grid hijitos se alinearon tanto horizontal con Justify Content como vertical con Align Content en el centro. Pero ahora nosotros podemos alinear a cada uno de nuestros elementos propios. Es decir, con la propiedad Justify Items en Center, por ejemplo, los elementos se pueden pegar, se pueden aplastar y centrarse completamente. Luego con Align Items
en Center también. Fíjate que si abrimos la consola del navegador, vamos a ver lo que está ocurriendo por acá. De repente, fíjate que la grid está funcionando correctamente. Es decir, la cuadrícula no se desarmó. Tenemos acá las líneas de columna, las líneas de fila que están acá, las podemos ver. Y los elementos están ocupando en la grilla. Están ocupando correctamente la grilla. Lo único que pasó es que el contenido del grid item se ha centrado. Se quedó totalmente en el centro. Y lo mismo pasa con todos los demás elementos. La cuadrícula está completamente formada, pero el contenido que tiene dentro se ha centrado completamente y los elementos siguen respetando a la cuadrícula. De hecho, fíjate que si le activo el gap en esta cuadrícula, se activa correctamente. Si le vuelvo a sacar, se va a salir. Le activo y le saco. Lo único que hemos realizado con la propiedad Justify Items en Center es centrar el contenido de cada uno de los grid items. Y una vez aprendido esto, ya hemos comprendido en qué ocasiones podemos utilizar Align Items y Justify Items y Align Content y Justify Content. En este caso, fíjate que si yo tengo un... Y finalmente vamos a aprender también en este video un pequeño truquito que les voy a enseñar. Para ello simplemente yo voy a dejar todo como estaba. Acá vamos a tener repeat, un autofill, la función minmax, que ya sabemos para qué sirve. Como mínimo 170 píxeles y como máximo una fracción. El Justify Item en Center lo voy a comentar y el Align Content en Center también y esta propiedad también. Ahora bien, ¿qué es lo que les quiero enseñar? Fíjate que acá nosotros tenemos a nuestros elementos grid items, pero tienen un tamaño específico de fila. Es decir, este tamaño yo lo puedo manejar. Quizás no me interesa que sean tan altos, sino que sean un poquito más cuadraditos. Por lo tanto, para poder manejar eso, tengo que venir abajo y con la propiedad Grid Auto Rows, le puedo decir que cada una de las filas va a tener una altura de 200 píxeles. Y fíjate ahí que tenemos una grilla cuadradita. O tal vez le puedo decir 300 píxeles o 250. Y le puedo activar el gap. Ya nada más le podemos dar un padding de 10 píxeles también. Y fíjate ahí cómo tenemos una grilla completamente estética y bastante bonita. Y lo mejor de todo es que es responsive y adaptable. Entonces, si quiero controlar el tamaño de alto de cada uno de mis elementos grid items, con la propiedad Grid Auto Rows lo puedo realizar. 200 píxeles y ahí tenemos una grilla cuadradita. Y fíjate que ahora a los grid items le voy a dar un pequeño bordecito, borde de 3 píxeles, sólido, blanquito. Guardamos para poder ver cómo funciona la propiedad Align Items. Align Items en Center va a poner en el centro a nuestros elementos. Align Item en End va a alinear a mis elementos al contenido de cada uno de mi grid en la parte inferior de mi cuadrícula de grid. Fíjate que si yo dibujo mi grilla como debería estar, actualmente está dibujada así. Align Items en End simplemente tira al contenido hacia abajo. Align Items en Center lo va a dejar en el centro y Align Items en Start, o si no le ponemos nada, lo va a dejar acá. Fíjate que si le pongo Start y guardamos, se van hacia arriba. Si le ponemos Center, se van hacia el medio. Esto está muy bueno. Entonces, una vez comprendido esto, ya podemos dar por sabido este tema y este tema de por acá. Vamos a ir con la práctica final para poder reforzar lo aprendido. Los veo en la siguiente sección donde vamos a aprender a crear una pequeña galería de imágenes, pero le vamos a dar un toque especial porque vamos a utilizar las propiedades de Grid Column Start y de Grid Column End o las de Grid Row y Grid Column para poder darle un aspecto mejor a esta galería de fotografías y definirle un espaciado específico a cada una de mis fotografías para que pueda quedar mucho más bonito esta galería de imágenes. Lo veo en la siguiente sección. Y sean bienvenidos gente a la práctica final donde vamos a crear una galería de imágenes con CSS Grid. Para empezar vamos a tener que necesitar eliminar estos colores de cada una de las imágenes. Los vamos a quitar del número 1 también. Y todos estos estilos los vamos a quitar, incluso la altura, ¿sí? Guardamos y solamente nos va a quedar esto de por acá. Le quitamos el border al grid item. Y ahí tenemos a nuestros elementos. Son los grid hijitos dentro del grid papá.
Entonces, dentro del grid item número 1 vamos a tener una imagen que va a estar referenciando. Una vez quitado todos estos estilos, vamos a venir a nuestro navegador. Vamos a buscar paisajes en la página Pixabay, donde tenemos imágenes gratuitas sin derecho de autor, y simplemente le vamos a dar clic derecho, copiar dirección de la imagen. La copiamos y la pegamos dentro del grid item, pero dentro de una imagen IMG, y la pegamos allí. Hacemos lo mismo con el número 2 y lo mismo con el 3, 4, 5 y 6. La vamos a pegar. Guardamos. Y fíjate que ahora tenemos estos paisajes, estas imágenes bastante bonitas. Vamos a seleccionar la grid item, dentro tenemos imágenes. Le vamos a decir que como ancho van a tener el 100% y como alto el 100% de su contenedor. Ahí se están adaptando al grid item. Y ahora básicamente lo que tenemos que hacer es darle a grid container el display grids. Vamos a tener este resultado de por acá. Ya nada más bastaría venir y darle un grid template columns usando la función repeat. Vamos a usar la propiedad autofill, es decir que grid elija necesariamente cuántas columnas va a ir creando en base a lo que necesitemos y al tamaño de pantalla. Y como tamaño de cada columna le vamos a utilizar la función minmax. Como mínimo van a tener 160 píxeles y como máximo una fracción. Vamos a utilizar autofit. Y ahí fíjate que mis imágenes se van agrandando. Ahí tenemos una pequeña galería de imágenes. Podemos ponerle con grid auto rows que cada una de las columnas va a medir 300 píxeles. Y ahí tenemos imágenes de 300 píxeles de altura y 170 píxeles de ancho. Le podemos pedir que sea un poquito más, 190. Acá nada más tenemos que darle lo que sería 100 píxeles de altura más o menos, o 200. A cada una de las imágenes le damos un Object Fit and Cover. Acá podemos cambiar por 250 píxeles de ancho, que va a tener como mínimo lo que sería cada una de las columnas, y una altura de 200 píxeles con Grid Auto Rows. Cada una de mis filas mide 200 píxeles de altura. Además acá le podríamos agregar un gap de 10 píxeles y guardamos, y un pequeño padding hacia los lados de 10 píxeles. Ahí tenemos una pequeña galería de imágenes adaptable y bastante bonita. Fíjate que si abrimos la consola del desarrollador y vamos haciendo esto más pequeñito, esto se va adaptando, es totalmente adaptable, ¿sí? Solamente que fíjate que tenemos un problemita. Le pusimos que como mínimo va a tener 250 píxeles. Esto quiere decir que se va a hacer mucho más pequeñito, por lo tanto tengo que darle 180 píxeles, de lo contrario se va a romper. El tamaño de pantalla más pequeñito que hay mide 280, por lo tanto yo le voy a poner 260 píxeles como mínimo. Y ahí tenemos una galería de imágenes bastante bonita, responsiva. Pero fíjate que a cierto tamaño de pantalla, de repente tenemos dos imágenes, una al lado de la otra. Esto debido a que nos entran por lo menos dos imágenes de 260 píxeles. Por eso se pusieron una al lado de la otra y tenemos dos columnas. Es decir, nosotros podríamos crear una media query para decir @media min width a partir de los 560 píxeles. Quiero que, en este caso, mi grid item número 1, la imagen número 1, tenga la propiedad grid column desde la línea de fila 1 hasta la línea de fila 3. Línea de fila 1 barra 3. Guardamos. Y fíjate que ahí tenemos lo que vendría a ser una de las imágenes. La primera imagen está ocupando un ancho total en la parte de aquí de arriba. Fíjate este efecto que hemos conseguido. Y asimismo nosotros podemos jugar con la grid. Por ejemplo, esta es mi primera imagen. La segunda imagen es esta de aquí de abajo. Nosotros podríamos pedirle que ocupe desde la línea de fila, de la línea de fila 2. Esta es la línea de fila 1. Entonces que ocupe desde la línea de fila 2 hasta la línea de fila 4 que está por acá abajito. Fíjate que acá tenemos la línea de fila 2, línea de fila 3 y línea de fila 4. Por lo tanto, si a este grid item, a esta imagen que es el elemento número 2, le digo que tenga un grid row 2/4, veamos lo que va a pasar. Sería grid row 2/4. Vamos a ver qué pasa. Vamos a seleccionar al grid item dentro de la media query, el elemento número 2, la propiedad grid row 2/4. Guardamos y fíjate lo que pasó.
de repente la imagen número 2 está ocupando justo lo que nosotros pensábamos que iba a pasar y que iba a ocupar, ocupando todo este espacio de por acá. Y fíjate cómo hemos pasado a un diseño bastante feo de galería de imágenes, donde tenemos imágenes que se ven una al lado de la otra, tal cual estas que están por acá, una al lado de la otra de manera cuadrada. Ahora tenemos una imagen que se ve de esta manera y otra imagen que se ve de esta manera, en formato horizontal, y simplemente creando una media query, seleccionando al grid items y utilizando lo que hemos aprendido de las propiedades de línea de fila y línea de columna. Así que una vez aprendido esto, ya estás listo para poder crear tus propios maquetados. Fíjate que esto se sigue manteniendo de esta manera conforme yo hago más grande, es decir, no va a cambiar. En versiones de escritorio se va a ver también así. Suponiendo que vos querés que la galería regrese a la normalidad, dado cierto tamaño de pantalla, copiamos este selector y le puedo decir a partir de los 900 píxeles, quiero que tu grid column sea automático y tu grid row automático. Guardamos y fíjate que de repente esto vuelve a la normalidad. Y esa es la magia de Display Grid. Esto con CSS sería muy difícil de hacer, pero con Display Grid lo podemos hacer realidad. Así que una vez que aprendieron esto, ya están listos para salir a la vida y presumir ante quien sea de que pudieran aprender Display Grid. Por supuesto, hay muchos temas más avanzados sobre lo que se puede hacer y no con Display Grid, pero lo que hemos aprendido en este curso les va a servir para poder defenderse en sus vidas y decirles a todo el mundo que yo domino Display Grid. Así que nos vemos en un próximo video y no olvides suscribirte a mi canal Rocodev. Toca ese botoncito de suscribirse y dale un like a este video que me ayuda un montón. Nos vemos en un próximo video.